Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos bendecidos que nos acompañe sábado con sábado, donde tenemos nuestra escuela sabática. En esta rica mañana tenemos nuestro título de la lección, Una mirada más de cerca a la ley, donde vamos a estar hablando de esa hermosa ley que nuestro Dios dejó para con cada uno de nosotros. Y nos vamos a enfocar exactamente en el libro de Éxodo capítulo 20, 21, 22 y 24. Así que recordemos una mirada más de cerca a la ley. Primeramente, nuestro texto base se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 17, 19, donde nos da una hermosa enseñanza donde los reyes, qué era lo que tenían que hacer, y dice, yo la tendré consigo, leeré en él todos los días de mi vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Así que este rey que iba a entrar, que está hablando aquí Moisés, vendría siendo aquel rey David que tendría la ley cerca para poder temer a nuestro Dios y para aprender a tener ese temor ante la presencia de nuestro Dios, para guardar todas las palabras de esta ley. Ese es el propósito de guardar la ley de nuestro Dios y estos estatutos para ponerlos por obra. Yo creo que hasta nuestros tiempos, nuestro Dios también desea que guardemos su palabra, que guardemos sus mandamientos, la ley, sus estatutos, para ponerlos por obra. Y este hermoso texto también nos hace a nosotros la invitación, la misma que se le hace a Moisés a David. Ahora tenemos esto en mente. Vamos a ver nuestro objetivo en esta mañana es identificar y definir las divisiones y distinciones, las partes y las prioridades del pacto de Moisés. Y los vamos a ver en un momento cómo todo esto viene a la Torah, donde nos enseña cada uno de nosotros estas partes, estas distinciones, a las prioridades del pacto mosaico y cómo ellas nos acercan ante la presencia de nuestro Dios. Y nuevamente les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el Salmo 19, donde tenemos una enseñanza muy hermosa en referencia a la ley de nuestro Dios. Dice Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios. ¿Cómo empieza aquí la poesía o el canto del Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y qué maravilla que podemos ver al cielo y podemos contemplar la gloria de nuestro Dios. Cuando vemos aquí en la tierra, yo creo que también vemos su gloria cuando vemos al hombre, donde nuestro Dios ha depositado también la gloria en cada uno de nosotros. Y dice el verso 2, un día emite palabra a otro día, donde estamos viendo aquí una noche y otra noche declaran sabiduría. Aquí empieza el salmista con este hermoso canto y mire lo que dice, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Mas sin embargo, aunque no hay un lenguaje, aunque no hay unas palabras, no es oída su voz, quiero que sepan que los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios. Y mire lo que dice el 4, hermosa poesía, dice, por toda la tierra salió su voz, aun cuando no hay lenguaje y cuando no hay palabra, ni es oída su voz, inmediatamente al ver los cielos y la tierra, inmediatamente podemos, como dice el 4, por toda la tierra salió su voz. Al verlo nos damos cuenta que hay un Dios maravilloso, un Dios tan grande que toda su creación nos enseña exactamente el amor que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Y hasta el extremo del mundo, sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol. Nuevamente se va al sol y miren que dice la palabra de nuestro Dios que le pone un tabernáculo. Dice, y como esposo que sale de su talamo, dice, o dormitorio, dice, se alegra cual gigante para correr el camino. Nos habla del sol, cómo sale, cómo está ante la presencia de nuestro Dios, cómo está en ese hermoso tabernáculo. Ahora dice que sale como esposo, que sale de su dormitorio y dice, y se alegra cual gigante para correr el camino. ¿Cómo nos habla aquí la palabra de nuestro Dios de la creación, hablando del sol y cómo va a recorrer su camino? Y mire cómo dice el verso 6, de un extremo de los cielos es su salida. Cómo el sol sale y dice, y su curso hasta el término de ellos, dice, y nada hay que se esconda de su calor. Como
cada uno de nosotros cuando sale el sol por la mañana se oculta por la tarde y no hay nada que se pueda esconder de ese calor que en verdad nos da la vida a cada uno de nosotros. La ley de Jehová, y empieza a decir aquí algo maravilloso, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño, al sencillo. Aquí estamos hablando más de cerca a la palabra de nuestro Dios, a la ley, y le llama que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el corazón, dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová, que hace sabio al sencillo. Y sigue diciendo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Hasta dónde levanta aquí el Salmos 19, la palabra de nuestro Dios? El mandamiento dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y yo creo que nos damos cuenta cuando vemos la palabra de nuestro Dios, cuando vemos su ley, cuando vemos sus mandamientos, nos damos cuenta que alumbra nuestro camino. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Dice, los juicios de Jehová son verdad y son todos justos. Algo maravilloso es que sus juicios siempre van a llevar la rectitud para que el hombre camine de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios dejó esta hermosa ley para que pudiéramos caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, no a nuestra propia voluntad, sino a la voluntad de nuestro Dios. Y mire cómo compara a la ley de nuestro Dios. Deseables son más que el oro, sus mandamientos, sus estatutos son más deseados, dice, que el oro, y más que mucho oro afinado, y aún más dulces que la miel y que la que destila del panal. ¿En dónde pone a la ley de nuestro Dios? En alto, diciendo que es más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y la que destila del panás. Esa es la ley de nuestro Dios. Tu siervo ahora nos da cada uno de nosotros, hablando David en este salmista, dice, tu siervo hace más amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y yo creo que nos vamos hasta el libro de Apocalipsis y nos damos cuenta donde dice que aquí están los que guardan los mandamientos, y que nuestro Dios, cuando Él venga, dice que trae a corona para cada uno de nosotros. En esto conoceréis mis discípulos, que guardan mis mandamientos, que guardan su ley. Y dice, en guardarlos hay grande galardón. Así que cuando guardamos sus estatutos, cuando guardamos su ley, quiero que sepan que hay grande galardón para con cada uno de nosotros. Dice el 12, podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí hace una reflexión a cada uno de nosotros por medio de una pregunta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Muchas de las veces nos cerramos ante los errores que tenemos, pero la palabra de nuestro Dios nos dice, líbrame de los que me son ocultos. Y yo creo que nos ponemos a pensar en David cuando recordamos el pecado que cometió. Él, creyendo que estaba bien ante la presencia de nuestro Dios, viene aquel varón y le dice a David que hubo un hombre que había agarrado una ovejita que no le pertenecía, y David inmediatamente contesta y dice, ese hombre merece la muerte, sin darse cuenta que él era ese personaje del que estaba hablando este profeta. ¿Quién pondrá a entender sus propios errores? ¿Cuántas de las veces es muy difícil que nosotros entendamos nuestros errores? Pero contesta allí mismo a esta pregunta, líbrame de los que me son ocultos. Yo creo que a diario tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos libre de los errores que hacemos a diario. Y es por eso estamos dando una mirada más de cerca a la ley de nuestro Dios. Este salmo nos ayuda a entender que es más preciado que el oro y que la miel, y es donde nos acercamos ante la presencia de nuestro Dios. Ahora vamos a nuestro cuadernito. En un momento vamos a hablar de Éxodo 21, 22, 23 y 24, pero vamos a ver lo que nos dice la introducción. En la lección previa observamos la forma en que el pacto mosaico dio instrucciones a los futuros reyes de Israel. Y si recordamos cómo el pacto que se le dio a Moisés, inmediatamente habla de cómo los reyes y cómo la bendición que se le dio a David por medio del pacto
a Moisés, vemos que entra David como rey y luego llega su hijo Salomón. ¿Por qué? Porque nuestro Dios desea que el hombre le siga. Y recordamos algo muy importante que nos mencionó en el pacto a Moisés, es que cuando obedecemos a nuestro Dios, cuando escogemos la bendición va a llegar a nuestros hijos, hasta nuestros nietos, hasta la cuarta generación. Y aquí tenemos, en la lección previa, observamos la forma en que el pacto mosaico dio instrucciones a los futuros reyes de Israel, que no se apartaran de la ley de nuestro Dios, que se agarraran de la ley de nuestro Dios. Y cómo es que David guardó estos mandamientos y los transmitió a su hijo Salomón. Y quiero que sepan que David agarra el consejo, lo guarda, y aún la misericordia de nuestro Dios o la bendición de nuestro Dios llega a Salomón, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Y yo creo que lo vimos en Primera de Reyes capítulo 2-3, donde nos ayuda a entender el propósito en el que David se agarró de la ley de nuestro Dios. David usó las mismas 6 palabras para celebrar la ley del Señor en el Salmos 19. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas 6 palabras que nos ayudan a entender la ley de nuestro Dios. Uno o más de estos términos es usado a lo largo de la Biblia en referencia a la ley de Dios como un todo en el Salmo 119. Y si recordamos, este hermoso salmo nos va a ayudar a entender que la ley de nuestro Dios es hermosa, que cambia el corazón del hombre, que es dulce como la miel, y gloria sea nuestro Dios, quien guarda, quien se acerca ante la palabra de nuestro Dios va a tener esa vida eterna, va a tener ese galardón. Y sigue diciendo allí, dice: así que regresamos a la ley. Nuevamente volvemos al concepto de la ley o Torah y exploramos sus partes básicas y sus divisiones. Y dice, comencemos con la palabra misma. Generalmente hablando, la palabra Torah significa instrucciones. Así que tenemos algunas definiciones para la palabra Torah. Primeramente es instrucciones, tal como se ve en Proverbios 1:2, para entender sabiduría y doctrina. Gloria sea nuestro Dios, para conocer razones prudentes. La Torah también puede referirse a los 5 primeros libros de la Biblia. Así que estamos viendo la Torah como instrucción, estamos viendo la Torah también como a los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O a todo el Antiguo Testamento. Jesús le llamó a los salmos su ley. Yo creo que lo podemos ver en Juan 15:25, donde él habla de los salmos como su ley. De manera que dice, de forma usual, Torah se refiere a todo el corpus jurídico contenido en el pacto mosaico de Éxodo 20 hasta Deuteronomio 34. Es decir, la ley de Moisés, la ley de Dios, la ley del Señor, nos estamos refiriendo a todo, siendo ellos además términos sinónimos, donde nos ayuda en Lucas 2:22-24, donde también nos ayuda en Nehemías 8:1-8. Así que cuando vemos el Torah, es la instrucción, son los primeros 5 libros de Moisés, y también es el Antiguo Testamento y los Salmos. Gloria sea nuestro Dios, que todo esto nos ayuda a entender la instrucción que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Gloria sea su nombre. Sigue diciendo, es famoso el contexto que los rabinos han hecho de 613 mandamientos. Así que cuando vemos estas leyes, estamos viendo de 613 mandamientos que habla a la palabra de nuestro Dios. 365 mandamientos negativos, dice, prohibición, no harás, y 248 mandamientos positivos, practica o harás. Así que tenemos aquí 613 mandamientos en el Torah, y también tenemos 365 negativos y 248 que son positivos, que hagas, que practiques. La distinción más obvia, notada por todo lector, se
realza entre los 10 mandamientos y el resto de la ley. Yo creo que cuando empezamos en el libro de Éxodo capítulo 20 nos damos cuenta donde está la ley de nuestro Dios escrita en 2 tablas con el dedo de nuestro Dios. Estos fueron hablados y escritos por el mismo Dios, fueron guardados en el arca del pacto y fueron conocidos específicamente como el pacto. Nuevamente recordemos, hay 613 mandamientos, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios, sus primeros 10 mandamientos en Éxodo 20 fueron escritos con el dedo de nuestro Dios, los otros fueron hablados a Moisés para que lo escribiera en un libro. Y además este hermoso tesoro se guardó en el arca del pacto. Sigue diciendo, dentro de la ley también existen divisiones literales, legales y narrativa, 10 mandamientos, Éxodo 20:17, libro del pacto, Éxodo 21 al 23, pacto promulgado, roto, renovado, Éxodo 24:32 al 34, dice el santuario y su servicio, Éxodo 25 al número 10, código de santidad, Levítico 11, Levítico 17 al 26, el recorrido de Israel por el desierto, números, la segunda ley o la repetición de la ley que la vemos en el libro de Deuteronomios. Todo esto nos ayuda a entender desde el 20 en adelante de Éxodo el propósito que Dios tiene en la Torah. Ahora, con ello podemos entender que existe otra división popular que es conceptual en general, sino exclusiva, dice, que divide la parte moral y que estamos viendo ahí en Éxodo 20, a los 10 mandamientos, la parte moral, la ceremonial, cuando se hacían los sacrificios, los holocaustos y las leyes civiles tocante a estas 3. Dice Allen Berger, dice, sostiene lo siguiente en ello, dice, aun cuando en la Torah no existe una distinción ordenada entre las leyes ceremoniales, civiles o morales, no obstante, los rabínicos, dice, los encargados de entender la palabra de nuestro Dios, dice, a grande rasgo, referente a estas 3 divisiones útiles, dice, y asombrosos, podemos entender la ley moral, donde también nos habla del amor, de la santidad, de la justicia, donde todo ello nos enseña a que la ley de nuestro Dios nos lleva ante la presencia de nuestro Dios. Hay moral, hay ceremonial, hay leyes civiles donde ayuda al pueblo a que camine ante la presencia de nuestro Dios. Tocante a estas 3, nuevamente a lo moral, lo ceremonial y las leyes civiles. Nos ayudan a entender cómo el hombre debe de dirigirse ante Dios, cómo debe dirigirse ante el prójimo, cómo debe de dirigirse ante el sacrificio que tenía que presentar ante la presencia de nuestro Dios y cómo debía conducirse ante el pueblo de nuestro Dios. En el libro Nuestro Dios del Pacto hemos enfatizado que aunque estas 3 distinciones son útiles para organizar la ley, no obstante la unidad del pacto permanece intacto. La Torah debe entenderse como un todo, y donde vemos toda la palabra de nuestro Dios, donde vemos a los 5 libros de Moisés, donde vemos los salmos, donde vemos el Antiguo Testamento, donde es un todo. Y recordemos que vamos al clímax donde aparece nuestro Señor Jesucristo, que vamos a tener lecciones más adelante sobre ello, donde toda la ley es la ley del Señor e Israel estuvo atado a ella en una forma total. No es algo, agarro aquello no, sino que es la palabra de nuestro Dios que nos instruye, que nos enseña a dirigirnos como buenos ciudadanos, donde vivimos en lo civil, en las ceremonias, y todo ello nos ayuda a entender cómo debemos de caminar ante la presencia de nuestro Dios. Una pregunta que nos podemos hacer: ¿es importante la ley? Claro que sí, porque en guardarla, dice la palabra de nuestro Dios, hay grande galardón. Con ello vamos a contestar algunas preguntas que ya hemos mencionado,
¿Qué significa la palabra Torah y a qué se refiere? Nuevamente, lo mencionábamos en nuestra introducción, la palabra Torah significa instrucción, donde nos instruye, donde nos enseña a la palabra de nuestro Dios, tal como se ve en Proverbios 1:2, para entender sabiduría y doctrina. Yo creo que eso es lo que nos dice Proverbios cuando lo leemos, nos da sabiduría, nos enseña doctrina para conocer razones prudentes. ¿Para qué? Para que caminemos de acuerdo al mandato de nuestro Dios. La Torah también puede referirse a los 5 primeros libros de la Biblia. Hablamos de Génesis, de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, donde hay historia, donde nos enseña las leyes morales, las leyes civiles, las leyes ceremoniales, donde nos encamina hacia la presencia de nuestro Dios. O a todo el Antiguo Testamento, tanto los profetas, donde nuevamente es el todo y nos lleva ante la presencia de nuestro Dios. Jesús le llamó a los salmos su ley en Juan 15:25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Así que tenemos aquí que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo le llama su ley. De manera que de forma usual, Torah se refiere a todo el corpus jurídico contenido en el pacto mosaico desde Éxodo 20 hasta Deuteronomios 34, donde empieza a decir la ley de Moisés, la ley de Dios, la ley del Señor. Nos estamos refiriendo a todos, siendo ellos además términos de sinónimos que lo vemos en Lucas 2:22 al 24. Cuando hablamos de la ley, entonces estamos hablando desde el libro de Éxodo hasta Éxodo 20 hasta Deuteronomio 34, más sin embargo, cuando todavía no estaba los 10 mandamientos, quiero que sepan que ya se observaban desde el Génesis hasta Éxodo 20. ¿Cómo podemos ver esto? Si recordamos el libro de Génesis capítulo 2, donde nuestro Dios aparta el día de reposo y lo santifica y lo guarda, aún todavía no estando en la ley de nuestro Dios, en los 10 mandamientos. Quiero que sepan que ya nos decía en referencia al sábado. ¿Qué término usa David y los salmos a referirse a la ley y qué opiniones dan de ellos? Si recordamos, hay 6 términos expresados por David en referencia a la ley. Uno de ellos es caminos, estatutos, mandamientos, juicios, testimonios y ley. Así que tenemos aquí estas hermosas palabras que se refieren a la ley de nuestro Dios. Y por eso el título es una mirada más de cerca a la ley de nuestro Dios, porque la ley nos enseña el camino ante la presencia de nuestro Dios. Vemos sus estatutos, inmediatamente sabemos qué es lo que Dios desea para con cada uno de nosotros y cómo debemos de obedecerle para estar bien ante la presencia de nuestro Dios. Vemos sus mandamientos, Éxodo 20, que nos habla uno por uno, enseñándonos a cómo obedecer a nuestro Dios y cómo comportarnos también ante el prójimo. Y si vemos adelante de 20:17 en adelante, vemos también, nos dice cómo debemos de hacer el sacrificio ante la presencia de nuestro Dios. Son un lenguaje estándar para la ley de nuestro Dios, especialmente el Salmo 19, que hablamos que son más dulces que la miel, más que el oro refinado, donde el mandamiento tiene grande valor y es dulzura para todo aquel que lo guarda. Sigue diciendo también en el Salmo 19, las traducciones varían. El Salmo 119 usa términos similares, tales como palabra y precepto. Nuevamente, ¿cuáles son los 6 términos? Primeramente, caminos, estatutos, mandamientos, juicios, testimonios y ley. Esto nos enseña a acercarnos y ver más de cerca la ley de nuestro Dios, como desea que caminemos en su camino, que andemos estatutos, que guardemos sus mandamientos, que el juicio de Jehová es perfecto y que tiene galardón para con cada uno de nosotros. Y sigue diciendo nuestra pregunta. Dice, por ejemplo, el Salmo 19 le llama perfecta, segura, justa y pura. Así estamos viendo los sinónimos, los términos de cómo se le llama a la ley de nuestro Dios. Se le llama que es perfecta, se le llama que es segura, que confiemos en esa palabra de nuestro Dios, que es justa, que no se sale de los límites, sino es justa, y que es
pura. En forma metafórica, David comparó los caminos, los estatutos, los mandamientos de Dios como algo que sobrepasa el valor del oro y la dulzura de la miel. Aún se va más, dice que es más dulce que la miel y más de valor aún que el oro. El Salmo 119 hace lo mismo en 176 versos. A mí me gusta mucho el verso 97 donde dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros como hijos de nuestro Dios, guardar su ley. ¿Con qué? Dice la pregunta número 2, ¿con qué justificación han priorizado los judíos y los cristianos los 10 mandamientos por sobre todo el resto de la ley? Yo creo que probablemente algo maravilloso, y recordemos dónde está la ley de Moisés y dónde está la ley de nuestro Dios. La ley de nuestro Dios escrita en Éxodo 20 fue escrita en 2 tablas de piedra con el dedo de nuestro Dios, mas sin embargo los otros mandamientos fueron escritos en un libro y fueron escritos por Moisés. Aquí tenemos la grande diferencia donde nos ayuda a cada uno de nosotros a contemplar tanto la ley de nuestro Dios como el libro donde estaban escritos la ley mosaica. Ahora vamos a repasar poquito qué nos dice Éxodo 20 al 24. Ya leímos el 20 del 1 al 17, donde nos habla de los 10 mandamientos de nuestro Dios, sus leyes morales, y luego más adelante quiero que sepan, Éxodo 20 del 1 al 17 son los 10 mandamientos. Nos vamos a Éxodo 20, 18 al 26, encontramos instrucciones relacionadas al asunto sacrificales, de los sacrificios que se hacían en los altares. Ahora, veamos primeramente algo maravilloso desde el 21 al 24. Nos hablan leyes del trabajo en cuanto al trato de los siervos. También el asesinato, el homicidio involuntario y asesinato también violento, responsabilidades hacia los animales propios y hacia los animales de los demás. Nos habla también del robo, de la responsabilidad y resolución, la violencia. Nos habla qué pasa cuando una persona es violenta. También nos habla el valor de la virginidad de una mujer, nos habla de la idolatría, nos habla de la brujería, trato de las personas marginadas en la sociedad, el dinero, el préstamo de tierras, justicia de la ley de nuestro Dios. Así que todo esto lo podemos ver en Éxodo del 21 al 24. Si nos vamos parte por parte, sé que es largo, pero nos ayuda a entender el libro de Éxodo 21 al 24. Y mire bien, Éxodo 21, 2 al 4, la ley general en cuanto a los esclavos hebreos, siervos contratados. Es lo que nos habla Éxodo 21, 2 al 4. Del 5 al 6 de Éxodo 21, la alianza de esclavitud, un esclavo voluntario de por vida. De Éxodo 21, del 12 al 14, castigos apropiados para los asesinos y homicidios involuntarios. Del 21, del 15 al 17, leyes concernientes al homicidio de un padre. Nos vamos a Éxodo 21, del 18 al 19, con respecto a las compensaciones por heridas personales. ¿Qué se tiene que hacer cuando hay heridas a otras personas? Éxodo 21 del 22 al 25, leyes de retribución. Éxodo 21 del 28 al 32, determinando la culpa cuando un animal mata a un humano. Éxodo 21 del 33 al 36, más leyes concernientes a los principios de negligencia y restitución. Y esto los podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 21. Nos vamos al 22, Éxodo 22 del 1 al 4, restitución requerida en casos de robo. ¿Qué se debe de hacer cuando hay un robo? Éxodo 22 del 5 al 8 dice más aplicaciones de los principios de restitución. Éxodo 22 del 9 al 13, más aplicaciones para el principio
de restitución. Y luego tenemos Éxodo 22 del 14 al 15, principios de restitución aplicadas al pedir prestado y al prestar. ¿Qué se debe de hacer cuando pides prestado? ¿Qué se debe de hacer del momento que tú pides prestado, que te piden prestado? Éxodo 22 del 16 al 17, el redimido para sexo, dice, antes el remedio para sexo antes del matrimonio. Éxodo 22, 18 al 20, a 3 pecados capitales, y ahí nos menciona cuáles son esos pecados capitales. Éxodo 22, 21, compasión para el extranjero. Éxodo 22, del 22 al 24, compasión por los débiles y los vulnerables. Éxodo 22, del 25 al 27, compasión por el pobre. Y nos enseña qué debemos de hacer como hijos de Dios ante un mundo en pobreza. Éxodo 22, del 28 al 31, leyes en cuanto a la santidad y la separación hacia Dios. Así que recordemos todos ellos. Y los podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 22. Te dejo de tarea el Éxodo 23 y el Éxodo 24 para que veas tanto las leyes morales, las leyes civiles y las leyes ceremoniales y cómo debe de vivir el hombre ante la presencia de nuestro Dios. Hemos visto el día de hoy, en esta mañana, entonces, una mirada más de cerca a la ley. La ley nos acerca a nuestro Dios. La ley nos purifica ante la presencia de nuestro Dios. Es nuestra guía para caminar de acuerdo a los mandamientos de nuestro Dios. Deseo en esta rica mañana que hayamos entendido y que hayamos visto más de cerca la ley de nuestro Dios. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve al alma el testimonio de Jehová limpio, que llega hacia el pequeñito, al sencillo, y lo trae ante la presencia de nuestro Dios, y que es más dulce que la miel que destila del panal. Deleítate en la ley de nuestro Dios, acércate ante la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en guardarlos hay grande galardón. En esta mañana deseo que el Señor te bendiga.